Vamos a hablar de esto con su jefe de asesores, Carlos Bianco, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Carly? Buenos días. Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, empezar por eso. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires acompaña este pedido de juicio político? Mira, es una decisión que tomó el gobernador Kicillof, visto y considerando, bueno, las distintas medidas que ha tomado, los distintos fallos que ha tomado últimamente la Corte, puntualmente por el tema de la coparticipación, del fallo que injustamente e inexplicadamente ha llevado a que se aumente a 2,95% los recursos coparticipables que le corresponden o que le van a girar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de la Argentina, la jurisdicción más rica de la Argentina, y que eso va en detrimento de todas las provincias. Pero a eso se suman, si bien no tienen que ver directamente con este pedido de juicio político, distintas medidas, fallos que ha tomado la Corte, como por ejemplo derogar leyes vigentes que habían sido aprobadas por el Congreso Nacional, revivir otras leyes que habían quedado derogadas por el Congreso Nacional. A eso se suman en los escandalosos chats que creo que a esta altura todos hemos visto, en donde quedaba claro cómo amañaban fallos, entre otros que tiene que ver con la coparticipación, directamente con un ministro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que hay motivos sobrados para que, bueno, la provincia de Buenos Aires, que se ha definido como una provincia afectada por este fallo, junto con el presidente, junto con otros gobernadores, decidan avanzar con el juicio político, que es una de las instituciones que está prevista en la Constitución. Yo hace un rato veía prensa que decía, continúa el ataque del presidente y algunos gobernadores a la Corte. No es ningún ataque, está previsto en la Constitución, solamente se está haciendo uso de un instrumento, considerando que está totalmente justificado. Así que será primero la Cámara de Diputados quien defina si se avanza, y luego el Senado quien ejecute eventualmente ese juicio político. Son todas instituciones previstas en la Constitución. Claro. Todo lo que se está haciendo es absolutamente constitucional. ¿Sos futbolero vos, Carly? Muy. Entonces, vas a entenderme el término. Cuando lees un poco, bueno, estos chats que se difundieron, o presuntos chats, si querés, entre D'Alessandro y algunos fiscales, algunos jueces, diversos colaboradores de jueces de la Corte Suprema, diversos integrantes del Poder Judicial, ¿crees que en el fallo de la coparticipación la cancha estuvo inclinada, por así decirlo? Sí, absolutamente. En uno de esos chats se refiere directamente, creo que se llama Robles, que es el asistente, la mano derecha del presidente de la Corte, inclusive creo que lo llama el fallo Robles, graciosamente, como diciendo que es un fallo que lo había conseguido él. Totalmente inclinada la cancha. Es en ese tema y en otros temas. La verdad que yo no sé de dónde salieron esos chats y de dónde surgieron, pero tienen una absoluta veracidad, porque no son solo chats, son audios que permiten comprobar la veracidad de las cuestiones. Bueno, por eso ha tenido que tomar licencia el ministro de Seguridad. Nosotros creemos que tiene que renunciar directamente, porque es un escándalo de dimensiones que yo creo que nunca se había visto en la historia argentina, una connivencia cuasi pornográfica, digamos, entre un ministro de Seguridad y la mano derecha de la Corte. A eso se suman los chats del agua escondido, en donde un medio de comunicación o los dirigentes, los funcionarios de un medio de comunicación invitan a jueces, a fiscales, a servicios de inteligencia a pasar un fin de semana a la Corte, al lago escondido, y después de eso salen acuerdos que benefician a ese mismo medio de comunicación. Me parece que estamos ante una situación que en la historia nunca se había visto. Yo lo que digo es que siempre cuando suceden estas cosas, está en juego o en peligro la democracia, si no in totum, por lo menos la calidad democrática. Me parece que en los últimos años y como consecuencia de estas prácticas ha perdido muchísima calidad la democracia argentina, y eso es lo que preocupa muchísimo. Ahora, Carlos, dejando por un lado, ¿no? Por un momento de lado la discusión que surge ahora con estos chats, y también la discusión que surge a raíz del fallo de la Corte Suprema. La verdad que el tema de la coparticipación es un tema de debate y discusión recurrente, y cuando uno ve
cómo se reparten los fondos, porque eso es la coparticipación, nada más y nada menos que cómo se reparte el dinero que recauda el Estado, ¿no? La provincia de Buenos Aires está realmente muy, pero muy perjudicada, ¿no? Tanto en relación a lo que produce y después lo que recibe, y también en relación a la cantidad de habitantes que tiene. ¿Cómo? Porque sé que el gobernador es un estudioso de estos temas. ¿Cuál sería la solución de fondo que hay que encontrar para este tema, que hay que discutir y también consensuar, por supuesto, con el resto de las provincias? Mira, acá hay dos pecados originales. El primero fue una medida que tomó el gobierno radical de la provincia de Buenos Aires en el año 87, cediendo a otras provincias 6 puntos de la coparticipación bonaerense, con un argumento que en ese momento quizás se podía ver como algo justo y solidario por parte de la provincia. El argumento, lo pongo resumidamente, era evitar que mucha población del interior, puntualmente del norte de la Argentina, llegue al conurbano bonaerense por falta de oportunidades en sus provincias. Era evitar la migración interna desde algunas provincias del norte hacia el conurbano bonaerense, y para eso se decidió darle, en ese momento, cederle una parte de la coparticipación para que se hagan obras, para que se genere desarrollo en esas provincias. Esa coparticipación se cedió, obviamente que se hicieron muchas obras, etcétera. Lo que siguió faltando fue trabajo en muchas de esas provincias. Entonces vos podés hacer un buen hospital, una buena escuela, una buena ruta, pero si la gente no tiene trabajo, seguía migrando hacia la provincia de Buenos Aires, cosa que sucedió. O sea que el resultado no fue bueno de esa medida. Ese es un poco uno de los pecados originales. El otro es la Constitución del 94, que no salda la discusión sobre la coparticipación, sino que la patea para adelante. Como no se pueden poner de acuerdo en la Asamblea Constituyente sobre la forma en que se van a coparticipar los recursos de determinados impuestos nacionales, lo patean para adelante y establecen que el Congreso Nacional debía establecer una nueva ley de coparticipación en el año 96, de consenso entre todas las provincias, y eso no sucedió. No sucedió porque, realmente es una discusión que la democracia argentina se debe establecer una nueva ley de coparticipación más justa y equilibrada. Yo no digo que exactamente le tienen que responder, si me preguntas a mí, que le tienen que corresponder, suponete que la provincia de Buenos Aires es algo así como el 40% de la población, de todo lo que se produce, de todo lo que se exporta en la Argentina, le tienen que corresponder exactamente esa proporción. Ahora, del 40%, la provincia de Buenos Aires recibe solo el 20%, y la provincia de Buenos Aires es la que mayores bolsones de pobreza tiene, la que mayor indigencia tiene, la que mayor cantidad de situaciones de exclusión social tiene, y que esas cuestiones se solucionan con dos ingredientes. Primero, una buena administración, una buena gestión, y segundo, y fundamentalmente, con los recursos que requiere eso. Por eso, como decís vos, la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada por el esquema actual de coparticipación. Obviamente eso se refuerza a veces con los fondos nacionales que van por otra cuerda, que van por otro carril, que también lo critican. También las notas que dicen, la nación de los fondos discrecionales a las provincias le dio la mayoría a la provincia de Buenos Aires, y siempre es un número entre el 35 y el 40. Sí, obviamente, porque es la provincia más grande, le dio la mayoría. Y más pero eso es lo desfinanciada. que representa. Claro, eso es lo que representa la provincia, no es que le da 80% para compensar solamente el 20% que tiene de la coparticipación. Te da proporcionalmente, bueno, y siempre queda abajo la provincia de Buenos Aires en el reparto de recursos. Pero esto no es un problema, no lo quiero poner como la provincia de Buenos Aires en contra de otras provincias. Es una discusión que hay que darse en el Congreso Nacional de consenso, y hay que solucionarlo. Ahora, lo que es inaudito e inexplicable es que la Corte Suprema le saque fondos a las provincias y se los dé a una jurisdicción que ni siquiera es una provincia, como es la Ciudad Autónoma, y la que tiene mayores recursos. En gran parte son recursos propios de la Ciudad Autónoma, pero porque es la capital de la nación, y por lo tanto ahí hay un desarrollo de los negocios, de determinados servicios que generan muchísimos ingresos para la Ciudad Autónoma, y por lo tanto no requiere esos fondos. Carly, ¿cómo estás? Cuando hay otras provincias con una situación muy compleja. Bien, perdón. ¿Cómo te va? Acá Nazarena te saluda. Volviendo al rol político, ¿no?, del gobernador Axel Kicillof, desde el kirchnerismo se dice que vendría a ser la voz cantante de una vicepresidenta que no está involucrada de manera directa en este debate, porque se trata de un debate con los gobernadores, pero que apoya esta idea de llevar un juicio político a la Corte Suprema, aunque para
su opinión, para su mirada, se hizo tarde. Es una medida que llega de manera tardía. ¿Es así? ¿Esto es lo que representa Kicillof en los debates? No, Kicillof es uno de los 23 gobernadores que tiene la Argentina. Es cierto que es el gobernador de la provincia más grande e importante de la Argentina, lo midas en el indicador que lo midas, pero no considero que sea la voz cantante de un sector. Es un gobernador que defiende los intereses de su pueblo y de su provincia, ni más ni menos que eso, y creo que está haciendo obviamente lo que corresponde, que son defender los recursos que necesitan los bonaerenses para tener una vida más próspera, mejores escuelas, mejores infraestructuras, mejores hospitales, más patrulleros, más obra pública, mejores salarios en el Estado provincial. Es lo que le corresponde hacer, y sobre todo cuando hay una situación de tremenda injusticia y en donde uno observa que el trasfondo de esa decisión que toma la Corte era un acuerdo político entre la ciudad que se ve beneficiada y la Corte y directamente el presidente de la Corte Suprema. Esa es la gravedad del hecho. Pero aún así, ¿considerás que esta medida llega tarde? ¿La del juicio político? Mira, no sé, son cuestiones, la verdad que no sé si llega tarde, me parece que es necesaria. O sea, lo que creo es que es totalmente necesario poner en debate, primero, la calidad de la justicia en Argentina y el rol que está teniendo esta Corte Suprema, en donde todos sus fallos parecen favorecer partidariamente a un solo sector, y por otro lado, aprovechar para poner en discusión un problema tan grave como tiene la Argentina, que es la distribución de sus recursos coparticipables de manera sostenible y equilibrada entre todas las provincias y la ciudad autónoma. Carly, te cambio de tema porque, bueno, obviamente ya estamos en año electoral y se empieza a debatir cuál va a ser la estrategia del oficialismo, cuál va a ser la estrategia de la oposición. En los últimos días salieron algunas notas periodísticas que daban cuenta de alguna posibilidad de que Axel Kicillof compita a nivel nacional. Nosotros ayer en Argenzuela, acá en esta misma radio, charlábamos con Jorge Ferraresi, que decía que cada uno tiene que jugar en el lugar en donde garantiza mayor cantidad de votos. Él decía, yo garantizo mayor cantidad de votos en el municipio de Avellaneda, la gente me conoce mi gestión y demás. Y decía que Kicillof garantiza los votos como nadie en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos estás de acuerdo un poco con esto que expresaba Ferraresi? Mira, lo hablé, sí, efectivamente lo hablé hace poquito con Jorge en esos términos, me lo expresó en esos términos. Yo lo que digo es que todavía es prematuro, digamos, para definir candidaturas. El gobernador lo que está haciendo es trabajando en la provincia de Buenos Aires, gobernando en la provincia de Buenos Aires para mejorarle la calidad de vida y hacer transformaciones estructurales en la provincia de Buenos Aires, y que eso políticamente hoy se traduce en que el gobernador junta votos en la provincia de Buenos Aires para una eventual futura candidatura y para que esos votos sumen a la elección nacional. Eso hoy no están en discusión. Yo te lo digo como posición personal, en abstracto, para que se lea en concreto. Cuando hay un ejecutivo de una determinada jurisdicción, sea un municipio, un país, una provincia, que tiene posibilidades de acuerdo a la normativa de reelegir y hace un muy buen gobierno, como está haciendo, creo yo, el gobernador Kicillof, lo más lógico y natural es que se presente a la reelección. Ahora, eso va a ser una definición que tomará nuestra fuerza política este año, en marzo, en abril, probablemente, analizando la táctica, la estrategia electoral que llevemos adelante, porque nuestro objetivo es tanto que la nación como la provincia sean ganadas por nuestra fuerza política, porque detrás de eso hay un proyecto político, no es un capricho, no hay una cuestión personal de querer llegar a un lado, querer llegar al otro, quedarse acá o irse para allá. Claro. Es un proyecto político, es colectivo y no lo decide de manera exclusiva ni el gobernador ni nadie. Es una discusión política en un frente que tiene además muchos factores. Nosotros creemos que conducido por la vicepresidenta, que es la principal referencia política del peronismo en Argentina. Así que será un debate que se va a dar, me parece que sanamente. Puede haber distintos candidatos que tienen la genuina y legítima pretensión de representar a nuestro frente político en municipios, en provincias, en la nación. Bueno, como cada vez que se define una candidatura,
debate que se dará al interior de nuestra fuerza política. Y la última, Carly, la verdad no quisiera ni hacértela esta pregunta, pero como es algo que se difundió en los medios, pues es una operación tan, pero tan berreta que la verdad que no debería ni preguntártelo, pero por ahí sirve para que algunas personas que no conocen de estos temas también se informen. Cuando se habla de la compra, ¿no?, por parte de la provincia de Buenos Aires de gel íntimo, ¿no?, una compra que hizo la provincia de Buenos Aires por no me acuerdo ahora cuánto era la partida presupuestaria. En realidad lo que estamos hablando es de una 500 millones. Estamos hablando de una política sanitaria, ¿no? Sí, mira, pero te lo explico muy sencillamente. Eso es algo que siempre se compró, porque inclusive en el gobierno de María Eugenia Vidal se compraban profilácticos y se compraban geles para, bueno, los que no tienen derecho, claro, aquellas personas que no tienen los recursos a tener una salud sexual como cualquier otra. Y eso se entrega en el marco de distintos programas. Lo que se hizo ahora es una cuestión de mayor eficiencia. Antes se compraban los profilácticos con los sobrecitos del gel, y lo que terminaba sucediendo, de acuerdo a la experiencia, es que mucha gente no usaba el gel y lo tiraba. No se usaba. Ese gel sirve obviamente para lubricar, para evitar que haya roturas de profilácticos y por lo tanto evita las enfermedades de transmisión sexual o inclusive la posibilidad de embarazos no deseados. Una política pública y sanitaria. Lo que se hizo ahora, que es mucho más eficiente, es comprar por un lado los profilácticos, por otro lado los geles, y darle el gel a aquellas personas que efectivamente lo usan. Es una cuestión de eficiencia y racionalidad presupuestaria en el marco de una política pública que han llevado adelante, por suerte, en los distintos gobiernos que hemos tenido el año pasado. No sé, probablemente lo que molesta acá es el nombre del programa o la presentación del envase. Claro, bueno, me parece que es una cuestión de forma, como que no tiene que ver con el fondo, que es una política pública, pero me parece de nuevo, aquellos que, no sé, creo que fue Santilli el que empezó con una cadena la verdad que me parece muy triste y muy penoso que quieran sacar algún provecho político, alguna tajada política sobre la base de una política pública que salva vidas. Solamente, y me parece que hay una cosa muy de morbo por detrás, ¿no?, de denunciar estas cosas. Homofobia probablemente, algunas cuestiones vinculadas con el morbo. Me parece una vez más un triste rol de determinados referentes de la oposición. Por suerte rápidamente se explicó, inclusive estuve viendo medios que no tienen que ver mucho que no tienen mucho apego ni mucha simpatía con nuestra fuerza política, que lo explicaron bien cuál es el objetivo de esta política. Además, podemos discutir sobre el nombre del programa. Pero digo, ahí bueno, me parecen cuestiones menores. Lo importante también es no desinformar y que la gente también sepa, porque a veces hay gente que por ahí no accede a esa información de para qué sirven este tipo de elementos y demás, porque estamos hablando de un tema de salud pública. Carlos, gracias por este rato con Radio 10. A ustedes, muchas gracias. Charlábamos con Carlos Bianco, que es el jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.